Imaginemos la escena por un momento. Son las 3 de la mañana. Uf, la peor hora posible para cualquier cosa. Totalmente. El silencio más absoluto se rompe de repente por un chillido inconfundible. Ese tono agudo de la alerta de Pager Duty que provoca un pico de cortisol instantáneo a cualquiera que esté de guardia. Sí, ese sonido te quita años de vida. ¿Ya ves? Quien está al mando de la guardia se arrastra hasta el ordenador, la pantalla ilumina la habitación a oscuras y el canal de incidencias de Slack es un caos absoluto. Emojis rojos, sirenas intermitentes, los gráficos de Grafana cayendo en picado hacia el abismo. Una pesadilla operativa de manual. Exacto. Y la nueva versión, esa que hace apenas, 10 minutos tenía unas notas de lanzamiento inmaculadas en GitHub, pues está agonizando en producción. Y entonces alguien en el chat, usando esa voz de pánico sordo que todos en operaciones reconocen, escribe en mayúsculas la palabra mágica. El hechizo salvador. Escribe. Rollback. Y claro, durante unos segundos brillantes, casi efímeros, la magia parece que funciona. Sí. Llega Helm, nuestra herramienta de despliegue, como si fuera un conductor de grúa súper amable con una sonrisa y sacando un montón de marcas de verificación verdes en la terminal. Todo en verde, todo precioso. Todo precioso. Los paneles de monitorización, esos cómplices silenciosos, empiezan a brillar con el verde sereno de que todo está sano. Kubernetes asegura que los pods resucitados están respirando y listos. Quien está al teclado se recuesta, suspira aliviado y de repente producción se estampa contra el suelo de hormigón. ¡Madre mía! Y esta vez el impacto es 1000 veces más destructivo que el original. Es que es una falsa sensación de seguridad. A ver, fascinante desde el punto de vista del comportamiento de los sistemas. Y por supuesto a nivel operativo es devastadora. Es que los humanos tenemos una fe casi religiosa en la tecla de retroceso, en el control Z. Es como intentar arreglar una tubería maestra reventada poniéndole una tirita con dibujos de Bob Esponja y luego sorprenderse, pero genuinamente, de que el centro de datos sea una piscina olímpica. Una analogía muy dolorosa, pero muy real. Bueno, pues todo lo que vamos a destripar hoy, con mucho cariño y rigor técnico, sale de un artículo fantástico de nuestro blog en nivelepsilon.com. Allí está la versión seria y por escrito. Hoy vamos a hacerle la autopsia a ese rollback supuestamente perfecto. Una autopsia muy necesaria, ¿eh? Porque la premisa central de este análisis es bastante cruda. En un ecosistema moderno de microservicios, el rollback miente sistemáticamente. Total. Vamos a diseccionar por qué la monitorización es una mentirosa patológica, por qué la malla de red o el service mesh actúa como un agente doble que nos sabotea y qué mecanismos hay que tocar para que, cuando el clúster diga que todo está bien, pues la afirmación sea real. Control Z aplicada a la infraestructura. Eso es. Es una analogía muy humana, pero a nivel de arquitectura de sistemas es un sinsentido total. O sea, un comando de Helm Rollback no es una máquina del tiempo de ciencia ficción. A ver, si buscamos una imagen analógica más precisa, es el botón de rebobinar en un mando de VHS antiguo. Ah, me encanta. Le das al botón, la maquinaria hace ese ruido tosco, clac, 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 y la cinta física vuelve hacia atrás hasta el minuto 10. Precisamente eso. Rebobina la cinta, que en nuestro contexto pues son los manifiestos YAML, el estado declarativo, vuelve a poner el guión anterior sobre la mesa de Kubernetes. Pero ese botón no tiene ninguna autoridad para hacer que los actores de la película rejuvenezcan. Claro, el universo sigue su curso. Exacto. El estado persistente de una aplicación es uno de esos actores obstinados. Opera bajo las leyes de la termodinámica, o sea, solo avanza hacia adelante. El texto original de nivelepsilon.com usa una imagen mental soberbia sobre esto. Visualiza que el código antiguo, el de la semana pasada, se despierta de golpe, mira a su alrededor, que se encuentra de frente con un esquema de base de datos del futuro. Totalmente confundido. Claro, está en plan, ¿qué es esto? Como si le diéramos un iPad a un herrero de la Edad Media y le pidiéramos que forje una espada con él. No sabe ni por dónde cogerlo. Es la representación perfecta, del conflicto entre la infraestructura inmutable y los datos mutables. A ver, Helm y Kubernetes son súper disciplinados con lo que controlan. Toman los conflict maps, los secrets, y los devuelven a su versión de hace 3 días sin rechistar. Son muy obedientes. Sí, pero los datos reales viven anclados en el presente. Si la versión que acaba de hundir producción a las 3 de la mañana incluía, una migración SQL que añadía una nueva columna obligatoria a un campo not null. La típica migración bomba.
Eso es. La base de datos ya ha mutado permanentemente. Ejecutas el rollback, los pods antiguos se levantan y el código viejo recibe una petición. Intenta hacer un insert ignorando por completo que esa nueva columna obligatoria existe, porque en su código fuente eso no existe. Y el motor de base de datos rechaza la transacción de forma fulminante, claro. Fulminante. Lanza una excepción de violación de restricción. Y el problema es que ese código viejo no sabe manejar ese error. La transacción falla y muchas veces la conexión a la base de datos se corrompe o no vuelve al pool de conexiones. Se queda ahí colgada. Sí, en segundos el pool se agota y cualquier otra operación se queda esperando una conexión que nunca llegará. Todo el sistema petardeando. Pero, a ver, me pongo en el lugar de alguien que diseña arquitecturas modernas. Si usamos bases de datos documentales tipo MongoDB o cachés en memoria que no tienen un esquema tan rígido, o sea, nos libramos de esta simetría temporal. Esa es una trampa arquitectónica muy habitual y no para nada nos libramos. No, vaya. ¿Qué va? El esquema rígido simplemente se traslada del motor de base de datos al código de la aplicación, al nivel de serialización. Imagina una caché externa como Redis. Vale, la tengo. Si la nueva versión cambió la estructura de un JSON que se guarda en caché, por ejemplo, metiendo un campo anidado, ese JSON del futuro ya está en la memoria de Redis. Haces el rollback y el código viejo va a leer esa caché. ¿Y al intentar deserializarlo con la librería antigua? Pánico total. La librería se encuentra un objeto complejo donde esperaba texto plano y lanza excepciones en cadena. O piensa en Kafka. Uf, los mensajes en cola. Exacto. Los mensajes que la versión fallida acaba de publicar ya están ahí flotando con un formato nuevo. Los consumidores antiguos se van a asfixiar intentando procesarlos. O sea, la persistencia es un vector de fallo bidireccional. Entendido el primer vector. El código tiene una crisis existencial porque su entorno le resulta alienígena. Pero claro, esto me plantea un enigma brutal sobre la observabilidad. A ver, El pod zombie ya está encendido, sufriendo excepciones, vomitando trazas de error. Pero un zombie encerrado en su contenedor no hace daño a nadie. El desastre pasa cuando Kubernetes decide abrir la puerta y meter a los usuarios en la habitación. ahí está el problema. ¿Por qué demonios Kubernetes sigue diciendo que todo está en verde y envía tráfico hacia la catástrofe? Aquí hace su entrada nuestro segundo mecanismo de fallo, y es un problema semántico sobre qué significa realmente estar listo. Hablamos de la Readiness Probe de Kubernetes, la sonda de disponibilidad. La fuente original llama esto el portero demasiado educado, y la metáfora es buenísima. Es como un portero con pajarita en la puerta de una discoteca exclusiva. Su único trabajo es ver si el invitado, que es nuestro pod zombie, cumple la etiqueta para entrar. El problema es que la definición de etiqueta de este portero es de un optimismo que roza la negligencia criminal, especialmente con aplicaciones pesadas que corren sobre la máquina virtual de Java, la JVM. Claro, son las víctimas perfectas de este exceso de cortesía. Pero me cuesta creer que, con lo avanzada que es la observabilidad, la métrica por defecto de Kubernetes sea tan ingenua. A ver, es que Kubernetes opera a nivel de contenedor, de interacciones de red, no lee la mente del proceso. Cuando el contenedor nace, el proceso principal arranca en milisegundos. El servidor web integrado, digamos, Tomcat, abre el puerto 8080. Y en ese microsegundo, la Readiness Probe hace una petición HTTP al endpoint de salud. Y el servidor ya está escuchando en el puerto, recibe la petición, y como el endpoint de salud suele ser un simple OK estático, pues devuelve un código 200 casi por acto reflejo. El puerto anota la marca de verificación verde e informa al clúster. Pasen ustedes, el pod está listo. Pero no ve que por dentro la aplicación está bostezando, está en estado catatónico. ¿Qué está pasando dentro de la memoria en esos segundos críticos mientras Kubernetes ya está mandando tráfico real? Pues las clases de la aplicación aún no se han cargado en memoria, porque Java usa carga perezosa. Los pools de conexiones a la base de datos están vacíos y tienen que negociar un handshake por la red. Y el golpe de gracia viene del compilador JIT, el Just in Time. Que se pone a compilar en tiempo real. Exacto. El código empieza interpretándose lentamente. Al recibir tráfico de golpe, el compilador empieza a optimizar y eso consume muchísimos ciclos de CPU. O sea que si el portero educado da luz verde antes de tiempo, los primeros usuarios que entran no solo se comen la latencia normal, sino todo el coste computacional de despertar a la máquina virtual. Así es. La CPU del contenedor se dispara al 100%, intentando compilarse a sí misma. Los hilos se bloquean, hay inanición de hilos y la aplicación colapsa bajo su propio peso.
y el usuario final se choca contra un muro de errores 503. Pero entonces, a ver, si el portero educado nos está saboteando por ser tan optimista, ¿qué necesitamos? ¿A un matón de puerta que no deje pasar a nadie hasta que se hayan tomado 3 cafés? Exactamente eso. Y de hecho, se introdujo en versiones recientes de Kubernetes. Se llama Startup Probe. Ese es el matón estricto. Ah, amigo. Sí, le da a la aplicación un tiempo generoso para espabilarse. Y su magia es que, mientras la Startup Probe está actuando, silencia completamente a los porteros habituales, la Readiness y la Liveness Probe. O sea, les quita el walkie-talkie. Les dice, aquí no entra nadie hasta que yo lo diga. Nadie informa al clúster de nada hasta que el matón certifica que el compilador Gate está estable. Sin ella, el rollback crea una flota de pods vivos en teoría, pero funcionalmente inútiles. O sea, una invasión zombie en toda regla. Vale, recapitulemos el desastre. Tenemos una aplicación con amnesia que odia la base de datos actual. Tenemos un portero educado dejando pasar a todo el mundo. Pero, ¿qué falta para el desastre perfecto? Los usuarios. Exacto, el tráfico. Y aquí entramos en el territorio de las mallas de servicios, de Service Mesh, herramientas complejas como Istio o Linkerd. Componentes impresionantes, sin duda. Hacen una coreografía de enrutamiento súper sofisticada. Pero incluso el mejor bailarín tropieza si le cambian la música de golpe. El tráfico como agente doble. Esto me vuela la cabeza, la verdad. ¿Cómo es que un proxy tan avanzado como Istio nos manda directamente al abismo? Piensa en el flujo de información. Cuando haces el rollback, se crea un nuevo grupo de pods. El Service Mesh ve esos pods arrancando. Le pregunta al portero educado. Que dice que sí, que pasen. Claro. Entonces el plano de control de Istio actualiza a todos sus proxies Envoy, que son los agentes que interceptan el tráfico. Les pasa la nueva lista de IPs y les dice, chicos, estos están listos. Y el proxy aplica sus algoritmos de balanceo, ¿no? Y ve que los nuevos pods no tienen ninguna petición activa porque acaban de nacer. Justo. Envoy los ve inactivos y, con un optimismo criminal, empieza a mandarles tráfico. Si tienes 10 pods viejos y levantas 10 nuevos del rollback, Envoy divide el desastre 50-50. La mitad de tus usuarios se van directos a los pods zombies, que se están recalentando. Es la ironía total de la automatización. El Service Mesh no es malicioso. O sea, es como un Terminator de la eficiencia. Es increíblemente bueno siguiendo instrucciones terribles. Ve luz verde y pisa el acelerador a fondo. Tal cual, un Terminator. Y, a ver, en teoría, un proxy Envoy tiene un circuit breaker, un cortafuegos para expulsar pods lentos. Eso te iba a decir, debería cortar por lo sano. Debería, pero durante un rollback masivo, no es que un pod falle, es que la mitad de toda tu infraestructura está devolviendo latencias de 5 segundos. El proxy no ve una anomalía, ve una nueva normalidad degradada. ¡Qué locura! Y lo peor es que los proxies suelen reintentar las peticiones falladas automáticamente. Ah, la famosa tormenta de reintentos. El usuario choca con un pod zombie, el proxy corta por timeout y dice, no te preocupes, lo intento en otro, y le manda la carga pesada a otro pod zombie igual de agónico. Y el volumen de tráfico en la red se multiplica al instante, sepultando lo poco que quedaba vivo. Es aquí donde todos los problemas convergen en el pico absoluto del incidente. Bueno, si el botón de romper el cristal en caso de emergencia es en realidad una trampa mortal, ¿cómo salvamos la papeleta sin quemar la oficina? ¿Entramos en el manual de supervivencia? El manual empieza con el paso 0, que exige un cambio de mentalidad radical. Antes de pensar en rollbacks, tienes que cortar la hemorragia, aislar el radio de explosión. Cortar el tráfico de raíz. Sí, usar el ingress o el service mesh para devolver el 100% del tráfico a la versión estable, a la que tenías antes del despliegue fallido. No esperas a que arranquen pods nuevos, lo haces en milisegundos a nivel de proxy. Son segundos críticos de respiro. Y llegamos a los pasos 1 y 2. La autopsia en caliente. Declarar un incidente real, no un rollback rápido. Que a ver, esto es súper contraintuitivo. Nos pides que paremos, respiremos y miremos los logs y la base de datos mientras todo está ardiendo. El cerebro de un DevOps a las 3 de la mañana te grita que pulses botones para arreglarlo. Lo sé, es el sesgo de acción. Quieres hacer algo ya. Pero el problema es que un rollback destruye los contenedores defectuosos. Borras la escena del crimen. Si desvías el tráfico con la red, el sistema vuelve a ser estable para los usuarios. Y ahí tienes los pods fallidos aislados para investigarlos y encontrar al verdadero asesino. Claro, descubrir si es la base de datos, un secret mal configurado.
Y una vez sabemos el problema, pasamos al paso 3, el contraataque, que el análisis llama roll forward, o sea, avanzar hacia adelante. Es una herejía para muchos equipos, pero a veces es mejor avanzar. Un pequeño hotfix rápido suele ser mucho más seguro que forzar a un código viejo a lidiar con una base de datos nueva y mutada. Las pipelines de C y CD hoy en día te permiten sacar un parche en minutos. Pero pongámonos en lo peor. A veces no hay hotfix posible. A veces hay que retroceder sí o sí. Paso 4. El rollback quirúrgico. Si no hay más remedio, se hace con total frialdad. Pero, ¿cómo evitamos que Kubernetes nos vuelva a mentir con sus tics verdes? Tomando el control manual. El primer paso de esta receta es escalar el deployment roto a 0 réplicas. Escalar a 0. Limpiar el tablero por completo. Exacto. Limpias los pods fallidos. Segundo, ejecutas el gem rollback. Los pods antiguos empiezan a nacer. Y tercero, monitorizar los logs como en la halcón, ignorando la automatización de Kubernetes. Y cuarto, el despliegue canario o canary release. Abrir el grifo poco a poco. Abres el flujo de red enviando un 1% del tráfico. Luego miras métricas puras, sin fiarte de nada más. Latencia, errores 500 de aplicación. Si todo va bien, subes al 10%, luego al 50%. Los humanos vuelven a tener el control. ¡Qué maravilla! Resumen rápido entonces. Un rollback de Kubernetes no es una máquina del tiempo de ciencia ficción. Es un simple editor de YAML con ínfulas. O sea, no entiende de bases de datos, no respeta que la aplicación necesite un café por la mañana para arrancar la JVM y no entiende los matices de una malla de red bajo presión. Lo has clavado. Tratarlo como un botón mágico es lo más peligroso que puedes hacer en producción. Nos hemos obsesionado tanto con la cultura del control Z que olvidamos que, en producción, los errores tienen inercia. Tratar un rollback como un botón de deshacer es la forma más rápida de convertir un pequeño bache en un cráter humeante enorme. La próxima vez, soltad la palanca de emergencia y poneos el sombrero de detective. Y aislar el tráfico. Siempre. Exacto. Si te has quedado con ganas de ver los comandos exactos o la teoría sin mis divagaciones, tienes el artículo completo en el blog, enlace directo en la descripción. Pásate por nivelepsilon.com. Muy recomendable para dormir tranquilos cuando estamos de guardia. Desde luego. Nos despedimos por hoy deseando de verdad que las guardias de esta noche sean súper aburridas y que los dashboards digan la verdad por una vez. Hasta la próxima. Un saludo.